Hola fieles, bienvenidos a los 49ers. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice. Y los San Francisco 49ers están invictos con un récord de 3-0. La tercera victoria consecutiva la adquieren ante los New York Giants, 30-12, jugando en horario estelar en jueves por la noche, y ahora se preparan para enfrentar esta semana a los Cardenales de Arizona. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Jesús, feliz por poder arrancar la temporada 3-0 y es chistoso porque, y lo dije después del partido, con todo y que se notan 30 puntos y limitas al rival a menos de 15, me dio la sensación de que no fue la mejor ejecución del equipo, por lo menos en estas primeras 3 semanas. Creo que hay cosas para corregir, algunos pañuelos que me parecen innecesarios, sobre todo los que son en despejes, que ya es la segunda vez que tocan al receptor. Y también en ofensiva, que bueno, llegas a la zona roja en varias ocasiones y solamente puedes capitalizar 2 veces. Así es, varias cosas siempre por corregir, ¿no? Pero siempre es más fácil con una victoria, Claro. como luego dicen. Y bueno, comencemos con la ofensiva, porque en la ofensiva Brock Purdy yo creo que hizo un gran trabajo también con ajustes sobre la marcha. Le enviaron demasiada presión y yo creo que se comportó muy bien ante la presión, por ejemplo, en los 2 touchdowns que lanza. Por cierto, felicidades para Ronnie Bell, que atrapó ese primer touchdown en su carrera, ese primer pase de touchdown. Y ese pase precisamente que le lanza a Ronnie Bell fue con gran presión en su cara, y aún así Brock Purdy logró conectar. Después, más adelante en el juego, logra conectar también con Deebo Samuel. De igual manera tenía gran presión y aún así pudo encontrar a Deebo Samuel. Terminó el partido con 310 yardas Brock Purdy por aire y esos 2 pases de touchdown. Y lo más importante es que, sí es cierto, yo creo que el punto más alto del conjunto de los Gigantes fue la presión. La hicieron muy bien, la corrieron cuando la tenían que correr, era muy difícil bloquearla. Y incluso en esas 2 anotaciones acaban golpeando a Brock Purdy, una más fuerte que la otra, pero esa presión te obliga a que venga los errores, y al final Brock no los comete. Sabía cuándo quedarse con la pelota, tomó el sack un par de ocasiones. Hubo una que no le dio ni tiempo de pensar y tomó el sack, pero también no cometió el error. Entonces ahí te demuestra también lo bueno que es Purdy para poder identificar las cosas que tiene enfrente de él y cuándo cuidar la pelota y cuándo no. Y después la gran actuación de la ofensiva en general, porque a pesar de esa presión encontraron los espacios. Christian McCaffrey termina con un poco menos de 100 yardas otra vez, pero otra vez con una corrida muy larga. Deebo Samuel, que ahora tomó el rol de protagonista porque Brandon Ayuk estaba lesionado del hombro y termina con más de 120 yardas. Entonces, ahí te das cuenta que hay espacios que cuando algo falla los puedes corregir, y ese es el gran síntoma del equipo para arrancar la temporada. Exactamente, para mí eso fue clave, ¿no? Que ante la ausencia de Brandon Ayuk, Deebo Samuel levantó la mano, el mismo Ronnie Bell, porque aparte de ese pase que atrapó de touchdown, también recordarás en una jugada donde Brock Purdy le lanza el balón a Deebo Samuel, se desvía por poco y lo interceptan, y Ronnie Bell, muy atento, se queda con ese pase, y entonces lo que podía haber sido una jugada negativa, Ronnie Bell la convierte en una jugada positiva. Entonces, para destacar, yo creo a Brock Purdy, a Deebo Samuel y a Ronnie Bell y a Christian McCaffrey. Lo que mencionabas de Christian McCaffrey, ¿no? La racha de 12 partidos consecutivos anotando touchdown. De hecho, empató al gran Jerry Rice, que en 1987 también llegó a 12 partidos consecutivos anotando touchdown. Y por cierto, también muchas felicidades para Christian McCaffrey, porque llegó a la marca de las 5,000 yardas por tierra, Carlos. Sí, y lo hace en una ofensiva que lo busca, ¿no? Y incluso en este partido termina con ese yardaje, pensando que rotó muchas veces con Elijah Mitchell. Ya había dicho Kyle Shanahan que su plan nunca había sido utilizarlo tanto como lo utilizó en el partido contra Los Ángeles. Aquí lo rota un poquito más y por eso tampoco puede seguir subiendo esas estadísticas, ¿no? Pero igual es impresionante lo de McCaffrey, por eso es uno de los corredores elite de la liga, que lo están utilizando muy bien, y la confianza que tiene, ¿no? Porque la confianza de poder anotar cada partido, de tener jugadas importantes, pues bueno, eso se nota en el campo y ojalá así siga lo que resta de la temporada. Y ahora nos vamos del otro lado del balón, de la defensiva, porque nada más le permitieron 12
12 puntos al conjunto de Nueva York y hizo un gran trabajo, ¿no? Vimos la primera captura de mariscal en la temporada de Nick Bosa. Javon Hargrave agregó otra captura a su cuenta personal y Talanoa Hufanga con la intercepción que se desvía. Allí Fred Warner nuevamente colaborando y muy bien Talanoa Hufanga quedándose con ese balón. Entonces me encantó también lo que hizo la defensiva, incluso en algunos momentos del partido miramos a 5 linieros defensivos. Entonces fue algo nuevo que nos mostró el coordinador defensivo Steve Wilks. Sí, y tenía que ver mucho con las armas que tiene el equipo de los Gigantes, ¿no? Sabíamos que iba a ser muy complicado para ellos. El hecho de que perdieran a Saquon Barkley antes de arrancar este partido, obviamente iba a tener un impacto en lo que habían conseguido. Y después, bajo este coach, los Giants habían podido conseguir casi un promedio de 300 y pico yardas por partido y los Niners los limitaron a la mitad por lo menos de eso. Y eso te demuestra lo importante que es el trabajo a la defensiva, ¿no? También los corners funcionaron muy bien en este partido. Charvarius Ward muchas veces en el mano a mano lo pudo cortar, lo mismo que Devon Lenoir. Entonces, todas las piezas de la defensiva siguen siendo importantes, ¿no? Y entonces, cuando ves un partido como este, donde la presión obviamente está sobre el equipo de los Gigantes de poder enfrentarse a una de las mejores defensivas de la liga, sigue respondiendo. Presión cuando tiene que haber presión, marcaje cuando tiene que haber marcaje y al final la respuesta y la recompensa está en cuanto los limitas en puntos y en yardas. Solamente tuvieron un drive largo, entre comillas, de 49 yardas y a partir de ahí los desaparecieron. Y eso también te ayuda para que la ofensiva pueda tener muchas más oportunidades de seguir anotando y por eso el marcador. Así es, y pues bien, esta semana, ya estamos en la semana 4, qué rápido, ¿no? Avanza el tiempo y los 49ers con un buen arranque, el 3-0 a favor, liderando además su división, ¿no? Con las 3 victorias y las 0 derrotas, pero ahora se enfrentan a un equipo como los Arizona Cardinals, que es cierto que ellos llegan con un récord de 1-2, pero acaban de dar una gran sorpresa derrotando a los Dallas Cowboys y también incluso en los partidos que les tocó perder en la semana 1, en la semana 2 contra los mismos Gigantes de Nueva York. Fueron un equipo que batallaron bastante y como luego dicen, vendieron cara la derrota, ¿no? La verdad que lucharon, es un equipo agresivo, además un rival de división que siempre son difíciles esos partidos. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? ¿Cuáles son las claves? Muy complicado. Yo hubiera dicho hace una semana, me parecía que los Cardinals estaban en un nivel parecido al de los Gigantes. Era un partido donde se supone que cuando lo ves en el papel, roster por roster, era un partido en el que lo único que tenías que enfocarte era en poder ejecutar para que el otro equipo no creciera. Después de ver lo que fueron capaces de hacer frente a Dallas, creo que sí hay... Lo mejor que le puede pasar a los Niners es que ese partido pasara junto a Dallas y no contra los Niners. Y a lo que me refiero es que salieron muy motivados los jugadores de Arizona. En defensiva estuvieron excelentes también. Dallas constantemente pudo llegar a la zona roja, no fue algo que le costó trabajo, pero una vez que entraron dentro de la yarda 25-20, les cerraron los espacios, incluso terminan básicamente cerrando el partido con una intercepción, a pesar de que tienen algunas ausencias como la de Buda Baker. Y a la ofensiva, creo que ya habíamos visto que podían carburar, entonces ese va a ser para mí una de las claves del partido, ¿no? Joshua Dobbs, que está en un muy buen nivel, que ha sido importante en ese cambio para el equipo. Ya sabemos lo que te puede traer Connor. Randall Moore cuando tiene espacio, incluso hace un par de temporadas nosotros lo vimos, lo que sucedió aquí en casa, ¿no? Esos jugadores que parecía que venían de muy poco y se agrandaron en ese partido. Ahora es cierto, este es un partido de visita para el equipo de Arizona, tienen que venir acá a la casa de los 49ers después del desgaste de haber jugado un partido contra los Dallas Cowboys, que a pesar de haber perdido este partido sigue siendo uno de los mejores rosters de la NFL, entonces ahí es donde puedes capitalizar, ¿no? Y para mí la defensiva va a tener que ser clave porque la parte más fuerte de este equipo de Arizona es su ofensiva. Después de la defensiva trajeron también mucha presión. Dallas no supo cómo mantenerlo con su línea ofensiva y entonces para mí esa es la clave de la ofensiva, que la línea ofensiva pueda mantener ese blitz un poquito fuera para que Brock tenga un poquito más de espacio y así poder conseguir las yardas. Importante también el posible regreso de Brandon Ayuk, que de hecho en la práctica que tuvo el equipo el lunes, aprovechando después de jugar en jueves, ¿no? Esos días extra que tuvo el equipo y en la práctica del lunes él estuvo presente. Entonces decía incluso cuando habló con la prensa que ya se sentía bien del hombro. Entonces esperemos que pueda jugar porque eso también sería muy, muy importante, ¿no? Una de las armas también importantes para Brock Purdy.
Sí, porque si lo notamos en cuáles son las ventajas que te trae Brandon, y creo que el equipo lo sufrió un poquito en este último partido contra los Gigantes, es la forma de crear separación de Brandon Ayuk. Es cierto que Deebo te trae otras cosas en velocidad, en fuerza, en poder correr el balón, pero Brandon es un receptor que corre muy bien las rutas y normalmente cuando hace esos quiebres queda completamente abierto, ¿no? Entonces, si el quarterback tiene espacio para esperar ese quiebre de Brandon, lo puede encontrar, y lo había hecho en las primeras 2 semanas de la temporada y lo había hecho muy bien. Lo sufrieron un poquito, creo que en este partido, a pesar de que tuvieron un gran yardaje, de que consiguen 310 yardas por aire, sufrieron un poquito el hecho de que Brandon no estuviera ahí para poder crear esa separación, y tenerlo va a ser importante, otra vez contra una defensiva que te va a traer mucha presión, seguramente mucha presión por fuera, y va a permitirte algunos resquicios, sobre todo entregando yardas en el flat y enfrente de los linebackers, porque a la hora de traer a los linebackers, ahí fue donde Dallas pudo completar más de sus pases. Cuando podía completar un pase de pantalla o uno en una Texas route por el centro, ahí es donde pudieron conseguir más yardas, y es algo que los Niners saben hacer muy bien. Y bueno, veremos si teniendo a Brandon es una de las cosas que también te puede abrir el juego para poder lograrlo. De acuerdo, pues bien amigos, nosotros les hacemos la cordial invitación para que escuche este partido en español. Los 49ers recibiendo la visita de los Cardenales es este domingo 1 de octubre a la 1:25 de la tarde, horario del Pacífico. Eso quiere decir que en la Ciudad de México en el horario será a las 2:25 de la tarde. Comentarios de mi compañero Carlos Justes, narración de su servidor Jesús Zárate.